Hace muchos años atrás oí la historia de un individuo que vio en una librería un letrero que decía 66 libros por 5 pesos. El letrero fue tan impactante que entró a preguntar y lo que estaban vendiendo por 5 pesos era una Biblia. La palabra Biblia es el plural del griego biblon, que significa libros. Se llama la Biblia porque aunque son 66 libros, componen un solo libro, con un solo autor. Este libro, al que nosotros llamamos la Biblia, consta de 2 partes fácilmente identificables, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte comprende toda la revelación que Dios le dio a su pueblo a través de sus profetas antes de la venida de Cristo. La segunda parte comprende todo lo que Dios reveló a su pueblo posteriormente al nacimiento del Señor y que fue dada a través de los apóstoles. El Antiguo Testamento sirve de preparación para el Nuevo, mientras el Nuevo Testamento cumple y completa lo que había sido revelado en el Antiguo. Ambas partes de la Biblia se complementan perfectamente y entre ellas no puede existir ninguna contradicción porque ambas proceden del mismo autor, Dios. En su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo inicia su exposición del Evangelio con estas palabras. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 2 cosas dice Pablo aquí acerca del evangelio que se le había comisionado predicar. En primer lugar, que no se trataba de un mensaje novedoso, sino del mismo que había sido previamente prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, que ese evangelio tenía como tema y figura central al Señor Jesucristo. El evangelio de Dios que Dios había prometido antes acerca del Señor Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Y consecuentemente el mensaje de salvación que encontramos con amplitud en el Nuevo Testamento es el mismo que fue anunciado previamente en el Antiguo. Por eso es que Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, como está escrito, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para probarlo, Pablo cita un libro del Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia posee coherencia, la Biblia posee unidad en todas sus partes. Y eso lo vemos claramente en el pasaje que comenzamos a estudiar hace 2 domingos atrás como parte de nuestra serie de exposiciones en el libro de Daniel. Vamos por un momento una vez más a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es el texto donde nos encontramos en estos momentos en nuestra serie de exposiciones en este libro del Antiguo Testamento. Estamos en el año 538 antes de Cristo. Daniel se encuentra en el exilio, a donde fue llevado por el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. Han pasado ya unos 68 años de ese evento tan crucial en la historia del pueblo de Israel, y Daniel pide en oración por el retorno de los cautivos y la restauración de Jerusalén. Esta oración es la que encontramos en los versículos 4 al 19 del capítulo 9. Y es en ese contexto que el Señor le revela esta profecía extraordinaria de lo que habría de suceder con su pueblo en los años venideros. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Como hemos visto ya, la palabra que se traduce aquí como semanas significa literalmente 7. 70 períodos de 7 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 por 7 son 490. Y en este caso tenemos muy buenas razones para afirmar con muchos otros comentaristas y estudiosos de las Escrituras que se trata de 490 años, que comenzarían a correr a partir de la emisión de un decreto que permitiría el retorno de los judíos exiliados a su tierra y que concluirían con la aparición y muerte del Mesías. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí comienzan a contar los 490 años, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 períodos de 7 años y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ese lapso de tiempo comprendido en estas 70 semanas, en esos 490 años, en ese lapso de tiempo, 6 cosas habrían de ocurrir en relación con el Mesías. El Mesías que se menciona en el versículo 25, 6 cosas de las cuales ya estudiamos 3 la semana pasada. Versículo 24 otra vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. La obra del Mesías tiene que ver primariamente con el problema del pecado. El pecado en todas sus dimensiones. Él habría de libertar a los suyos de la esclavitud del pecado. Él vendría a establecer una base de justicia para obtener el perdón de los pecados. Él habría de venir a expiar la iniquidad, a asumir voluntariamente la culpa del pecador y recibir sobre sí el castigo que este pecador merece por sus pecados. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, Dios no toma con ligereza el pecado. Toda transgresión que el hombre comete contra su ley moral, por pequeña que está fuera, debe ser castigada porque Dios es justo. Cuando la Biblia habla de pecado, no se refiere únicamente a esos actos grotescos y vergonzosos que la gente califica como pecado. La Biblia llama pecado a toda violación que el hombre comete contra su ley, sea de palabra, sea de hecho o aún sea de pensamiento. Cristo dice en el Sermón del Monte que el que mira a una mujer ajena para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en otro lugar dice el Señor que el que se enoja pecaminosamente contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Así define Dios el pecado. Y lo contempla como un serio atentado contra su autoridad y contra su justicia. Por lo tanto, el pecado no puede quedar impune, no puede quedar sin castigo. Ese fue el problema que el Mesías vino a resolver primariamente. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Y para que eso fuese posible, terminó la prevaricación, puso fin al pecado y expió la iniquidad. Pero la historia no termina allí. En el versículo 24 vemos que la obra del Mesías habría de producir otros resultados que algunos comentaristas califican como resultados positivos de la obra mesiánica. Negativamente, lo que ya vimos, Él vino a resolver el problema del pecado. Ahora, positivamente, versículo 24 otra vez, el Mesías vino a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Veamos estos 3 resultados positivos por separados. En primer lugar,
Cristo vino a traer la justicia perdurable, la justicia que permanece, la justicia que perdura para siempre. ¿Y eso qué significa? La palabra justicia se usa en la Escritura en dos sentidos distintos, aunque relacionados íntimamente el uno con el otro. Por un lado, se usa en un sentido moral, para señalar aquella conducta que se conforma al carácter santo de Dios. Cuando Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 11 que todos aquellos que han sido hechos partícipes de la gracia divina deben vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, se está refiriendo a ese aspecto de la justicia, a la conducta que es moralmente aceptable delante de Dios. Podríamos llamarle también justicia práctica, el tipo de comportamiento que debe caracterizar a una persona justa. Pero la palabra justicia se usa también en la Biblia en un sentido judicial, no solo moral, sino también judicial, para referirse a la declaración de un tribunal que descarga al acusado de los cargos que se le imputan. Si alguien es acusado de un crimen que no cometió, es deber del juez descargarlo y dejarlo libre. En otras palabras, el juez debe justificarlo, debe declararlo justo. Si es culpable, entonces debe condenarlo. Solo así podemos decir que se hizo justicia. En Proverbios capítulo 17, versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Si un juez descarga a un malhechor, a un criminal, y lo declara inocente, o si ese juez condena a un inocente por un crimen que no cometió, dice ese texto, ambas acciones son aborrecibles, son abominables delante de Dios. Pregunta, ¿en qué sentido entonces es que se usa la palabra justicia en Daniel 9:24? ¿Qué clase de justicia perdurable es la que Cristo vino a traer? ¿Moral o judicial? Bueno, en realidad, Cristo vino a traer la justicia en ambos sentidos. Pero en este pasaje de manera particular se refiere a la segunda, no a la primera. Como hemos visto ya, el Mesías vino a resolver de una vez por todas el problema judicial que los hombres tienen delante de Dios por causa de sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba asumiendo la culpa del pecador y pagando por ella. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Para que Dios pudiera perdonar el pecado, dejando intacta su justicia, alguien tenía que pagar ese precio. Alguien que no tuviese cuentas pendientes él mismo, pero que fuera también un ser de valor infinito para que pudiese pagar esa deuda que era infinita. Como decíamos el domingo pasado, el único ser en todo el universo que posee tales características es Dios mismo. Lo que plantea una dificultad de enormes proporciones. La paga del pecado es muerte. Solo Dios puede pagar el pecado, pero Dios no puede morir porque es Dios. ¿Cómo resolver entonces el problema del pecado? La segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, se hizo hombre y de ese modo pudo sustituir a los hombres culpables que Él vino a salvar muriendo por ellos en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Sin embargo, y aquí mis amados hermanos, les suplico, les ruego encarecidamente, que si ustedes quieren saltar de gozo como aquel cojo que Pedro sanó en la puerta de la Hermosa, pongan atención a lo que vamos a decir a partir de ahora. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo, si quieres encontrar la salvación de tu alma, si quieres reconciliarte con Dios, pon atención a lo que voy a decir ahora.
Cristo murió en la cruz. El justo por los injustos. El Dios humanado. El Dios hecho hombre murió, pagó la deuda. Sin embargo, todavía eso no es suficiente. Todavía eso no es suficiente para que el pecador pueda ser salvo. Ya Cristo pagó la deuda, murió por los pecados que esos pecadores cometieron, pero aún no es suficiente. La justicia de Dios no solo exige que toda transgresión sea castigada, sino que esa justicia también exige que positiva y activamente su ley sea perfectamente obedecida. Supongamos por un momento que un criminal es juzgado y condenado a 10 años de prisión. El criminal es encerrado durante 10 años en una institución penal y cumple su condena. Cuando él salga de allí, será un criminal perdonado. Será un criminal que pagó por su crimen, pero nosotros por eso no podemos considerarlo justo. Ya pagó la condena, ya cumplió los 10 años, ya por eso yo debo decir que ese individuo es justo. No, él es simplemente un criminal perdonado. Él es simplemente un criminal que pagó por su crimen. Bueno, de la misma manera, para que un hombre pecador pueda ser considerado como justo delante de Dios, no basta con que sea perdonado. Esa es la mitad de la historia, porque la justicia de Dios demanda que su ley sea positiva y activamente obedecida a la perfección. Dios no puede considerar como justo a nadie que se quede corto de llenar esa medida, porque eso significaría una disminución de su justicia. Dios no puede rebajar sus estándares para salvar al pecador. Mi amigo, lo que yo estoy diciendo es simplemente esto. Tú te quieres salvar, tú tienes que ser perfecto. Tan simple como eso. Desde tu nacimiento hasta tu muerte, tienes que ser perfecto. Tú no puedes violar la ley en un puntito de la ley. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 10 que el que viola un punto de la ley se hace culpable de todos. Tú tienes que ser perfecto. Desde el nacimiento hasta la muerte. Bueno, lo que Daniel nos está diciendo en el versículo 24 es que el Mesías no solo vino a pagar la deuda del pecador, no solo vino a pagar, para usar la ilustración que mencionamos hace un momento, Él no solamente vino a cumplir la condena del malhechor, sino que vino también positivamente a proveerle esa justicia que nosotros no tenemos. Él vino a proveer esa justicia perfecta, esa justicia perdurable. ¿Y cómo hizo eso? Esa es la buena noticia del Evangelio. Que Dios proveyó en Cristo todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Él vivió una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Él cumplió la ley de Dios en cada uno de sus puntos, hasta en el más mínimo detalle, desde su nacimiento hasta su muerte. Y ahora, mi amigo que estás aquí en esta mañana, Dios ofrece libre y gratuitamente en el Evangelio poner esa justicia perfecta de Cristo en la cuenta del pecador por medio de la fe. La justicia perfecta de Cristo en la cuenta del pecador por medio de la fe. Cuando un pecador viene a Cristo, arrepentido de sus pecados y confiando únicamente en Él para la salvación de su alma, no solo se le aplica el pago que Cristo realizó por medio de su muerte en la cruz, sino que a partir de ese momento, la justicia perfecta de Cristo se pone en la cuenta del pecador como si fuese suya. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, cuando dice que aquel que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado y sin embargo fue llevado a la cruz como un malhechor,
Fue condenado y castigado como un criminal. ¿Por qué? Porque Él estaba asumiendo nuestra culpa y pagando por ella. Pero Pablo dice también que de la misma manera, nosotros que sí conocemos pecado, Él no conoció pecado. Nosotros sí conocemos pecado. Sin embargo, dice Pablo que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado, nosotros fuimos hechos justicia. Él cargó con nuestra desobediencia, nosotros cargamos ahora con su inocencia. Él es condenado y castigado siendo justo, nosotros somos considerados como justos siendo culpables. Por nuestros pecados Él murió, por su justicia nosotros vivimos. Por cuanto estamos unidos a Él por la fe, por cuanto estamos en Cristo, ya Dios no nos ve simplemente como criminales perdonados. Ya Dios no nos ve simplemente como criminales que cumplieron su condena, sino como personas justas que han obedecido la ley exactamente como Jesús la obedeció. Nosotros estamos en Cristo por la fe. Ya Dios no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Él ve a Cristo. Mi amigo, esa es la gran noticia que el Evangelio anuncia, que en Cristo es justificado todo aquel que cree. Romanos capítulo 3. Hermanos, si nosotros tuviéramos en nuestras mentes todo el tiempo lo que Cristo hizo por nosotros, cuán diferentes serían nuestras vidas. Cuán diferente, cuán agradecidos, cuán gozosos, cuán fervientes y celosos seríamos por Él. Lo que Él hizo por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que cumplir la ley para ser justo. Nosotros no cumplimos la ley. Por lo tanto, Dios diseñó un plan de salvación que le permite declararnos justos sin las obras de la ley, porque nosotros no podemos cumplirla. Romanos capítulo 4. Ahora el apóstol va a dar un ejemplo de alguien que fue justificado por la fe sin las obras. Abraham. Dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él hubiese podido gloriarse de su obediencia, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Esta palabra griega allí es muy interesante. Significa literalmente imputar. Su fe le fue imputada por justicia. Hay un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento que solo tiene un capítulo. Se llama Filemón. Filemón es un individuo, amigo del apóstol Pablo, a quien alguien llamado Onésimo le robó y escapó. Cuando este individuo Onésimo llega a Roma, donde Pablo está preso, parece que comete otra fechoría. Lo meten preso en la cárcel y en la cárcel conoce a Pablo. El apóstol Pablo le predica el evangelio a Onésimo. Onésimo se convierte y ahora Pablo lo está enviando de vuelta a Filemón con una carta. La carta de Filemón. En esta carta Pablo le cuenta a Filemón que Onésimo se ha convertido y le pide que lo perdone. Y en una parte de la carta, en el versículo 18, el apóstol Pablo le dice, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te debe, Filemón, ponlo a mi cuenta. Bueno, esa frase, ponlo a mi cuenta, es una sola palabra griega que es exactamente la misma que aparece en Romanos cuando dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Él creyó y por esa fe Dios puso en su cuenta una justicia perfecta.
versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mi amigo, cuando tú te matas trabajando durante la semana y durante el mes, cuando tu jefe te da el sueldo, él no te dice, mira, te tengo un obsequio. No es un obsequio, yo me lo gané. Él te debe ese cheque porque tú obraste, tú pagaste. Bueno, Pablo está diciendo allí, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, es una deuda que se le paga por lo que hizo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. Yo no tengo justicia, yo no puedo obedecer la ley como Dios quiere, yo violo la ley continuamente para yo poderme salvar. Dios tiene que poner en mi cuenta la justicia de otro, la de Cristo, por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos, serán declarados justos delante de Dios. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero no pone en nuestra cuenta su justicia perfecta, su obra redentora se hubiese quedado a mitad de camino. Pero si no hubiese muerto en la cruz, tampoco podía salvarnos. Ambas cosas eran necesarias para traer la justicia perdurable. Él tenía que pagar nuestra deuda, Él tenía que poner en nuestra cuenta su justicia, su obediencia perfecta a la ley de Dios. Y sabes, mi amigo, ¿cómo nosotros participamos de ese beneficio? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, nadie se puede salvar por las buenas obras. Ni haciendo limosnas, ni viniendo a la iglesia, ni leyendo la Biblia, ni participando en los telemaratones, ni repartiendo ropa a los huérfanos. Nadie se puede salvar por las obras, por la sencilla razón de que Dios no puede aceptar una justicia que no sea perfecta. Y nosotros no podemos llenar esa medida porque tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Por eso es que Pablo dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Es por fe sin obras. Nuestras obras no contribuyen en nada a la salvación de nuestras almas. Ah, pastor, ¿significa eso que entonces yo puedo creer en Cristo, recibir por la fe su obra de salvación y entonces vivir como yo quiera? No, eso no es lo que significa, porque el que realmente cree no puede seguir viviendo como él quiere. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la fe verdadera produce frutos de justicia. Lo que estamos diciendo es que no son esos frutos los que salvan, sino Cristo por medio de la fe. Y en eso es que se diferencia el cristianismo verdadero de todas las otras religiones del mundo. ¿Qué nos enseñan las religiones humanas? Las religiones humanas tienen esta fórmula. Fe más obras es igual a justificación. Sí, tú tienes que creer, pero también tienes que hacer buenas obras. Si no, no te puedes salvar. El Evangelio tiene otra fórmula. Fe es igual a justificación más obras. ¿Qué dicen las religiones del mundo? Fe más obras es igual a justificación. La Biblia dice no, fe es igual a justificación más obras.
Somos justificados por medio de la fe sola, pero la fe que justifica nunca viene sola. Siempre viene acompañada con frutos de justicia. Por eso es que Cristo dice que el árbol se conoce por el fruto. Y en otro lugar dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú crees en Cristo, tienes que obedecer a Cristo. Tú no obedeces a Cristo, tú no crees en Cristo, tú sigues creyendo en ti mismo. Pero mire, pastor, yo tengo 20 años en la iglesia evangélica, mira, ni que tengas 50 ni que seas pastor. Tú crees en Cristo, tienes que obedecer a Cristo. Tú no obedeces a Cristo, mi amigo, no te engañes a ti mismo, tú no crees en Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verdadero cristiano tiene un deseo sincero, genuino, aunque no perfecto, de obedecer al Señor. Por eso hay una lucha en su corazón. Tú no tienes esa lucha en tu corazón por obedecer a Cristo. Tú no conoces a Cristo y vas camino a una condenación sin fin. No te engañes a ti mismo. Si camina como ganso, se mueve como ganso y habla como ganso, ¡es un ganso! No puede ser otra cosa. El árbol se conoce por el fruto. Es una mata de mangos, no da piñas, da mangos. Un cristiano verdadero da frutos de justicia. No los da, no es cristiano. Cristo vino a establecer esa justicia perdurable que produce una justicia moral, las buenas obras. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Aún nos restan 2 resultados más de la obra mesiánica que veremos más brevemente. Daniel 9:24. ¿A qué vino el Mesías? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. La palabra visión es el nombre técnico que se daba a las revelaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, comienza diciendo, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. La visión y la profecía es una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y en qué sentido Cristo vino a sellar esas escrituras? Bueno, muy probablemente se refiere al hecho de que su aparición en el escenario de Israel y el cumplimiento de todo lo que había sido predicho acerca de él, confirmó, autenticó y puso fin a todo ese período antiguo testamentario en que Dios se reveló a su pueblo a través de los profetas. El Mesías es el gran tema de las profecías antiguo testamentarias. Y aunque algunas profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido aún porque tienen que ver con la segunda venida del Señor, todas las que se cumplieron en su nacimiento, vida, muerte y resurrección, confirman y autentican ese cuerpo de revelación que conocemos como el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. El Señor Jesucristo, luego de la resurrección, se encuentra con 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos comienzan a hablarle porque no reconocían que era el Señor, de todo lo que había sucedido en Jerusalén con el Señor Jesucristo. Y aparentemente tenían ya un sentido de derrota. Nosotros creíamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. El Señor Jesucristo comenzó una por una
a citar aquellas grandes profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Él, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Más adelante en el versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito. Solamente en el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en esas 24 horas que Él fue juzgado y condenado, se cumplieron 29 profecías distintas del Antiguo Testamento. Él comenzó una por una a decir, esto que ha sucedido es exactamente lo mismo que ha sido profetizado. De hecho, el Mesías no solo cumple, confirma y autentica la revelación del Antiguo Testamento, sino que también trae consigo la última revelación de Dios al hombre. La última revelación de Dios al hombre. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la última revelación de Dios. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, todo lo que necesitamos saber acerca de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios, ya fue revelado por el Hijo a través de los apóstoles. Y mi amigo, a esta revelación no debe quitarse nada ni añadírsele nada. No necesitamos más profetas, no necesitamos más revelaciones de ningún tipo, porque la palabra de Cristo, registrada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, es completa y suficiente. Es triste ver cuántas iglesias en el día de hoy están pendientes de las visiones, revelaciones de los hermanos o de los pastores. Hace muchos años atrás, fui invitado a predicar en una iglesia, hace muchos años atrás, en Puerto Rico, a hablar en una iglesia, no fue a predicar realmente. Pero el pastor le tocó predicar antes. Y él se paró allí, había venido de viaje, parece que se había encontrado con algunos problemas en la iglesia, y comenzó diciendo, vamos a leer en Génesis capítulo tal, el sueño de José. Yo pensé, va a predicar del sueño de José. Pero solamente leyó el pasaje del sueño de José, e inmediatamente después comenzó a contar a la iglesia un sueño que él había tenido. Anoche tuve un sueño. Y yo no sé si fue verdad o no fue verdad que tuvo el sueño, pero paradójicamente o providencialmente, o yo no sé qué decir, ese sueño era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia. Yo soñé que los hermanos no tenían divisiones entre sí. Yo soñé que los hermanos no estaban chismeando. Yo soñé. Si él quería corregir todos esos males que estaban ocurriendo en la iglesia, él no tenía que recurrir a ningún sueño, porque la palabra de Dios es completa y suficiente, y ella habla de todas esas cosas. Caminando un día por Puerto Plata, me encontré con una señora, comencé a predicarle el evangelio. Y la señora me dijo, no, pero si yo soy cristiana, yo me convertí porque yo tuve un sueño. Y después me bauticé porque yo tuve otro sueño. Y yo le dije, escúcheme señora, pero usted es bastante desobediente. Porque ya Dios le había dicho en su palabra que se convirtiera. Ya Dios le había dicho en su palabra que se bautizara. Y tuvo que venir otra vez a decírselo. La palabra de Dios es completa y suficiente. Cristo es la última revelación de Dios. Él selló la visión y la profecía. Mi amigo, todas esas personas que hoy día en la radio, la televisión, las iglesias, andan hablando de nuevas revelaciones, o son unos falsantes engañadores,
o son unos ignorantes engañados. No necesitamos ningún otro libro fuera de la palabra de Dios. Este libro es perfecto, este libro es completo, este libro es inerrante, este libro es todo suficiente. La palabra de Dios. Cristo selló la visión y la profecía. Por último, Daniel 9:24 otra vez al final. El sexto resultado de la obra del Mesías fue ungir, versículo 24 al final, al Santo de los Santos. Literalmente, ungir la santidad de las santidades, lo más santo, lo santísimo. ¿Y a qué se refiere esto? Debo reconocer que la frase es difícil. Debo reconocer que ha sido motivo de mucha controversia entre los comentaristas y por lo tanto yo no quiero ser dogmático en mi exposición. Yo creo lo que creo, pero no quiero ser dogmático. Básicamente existen dos posiciones en cuanto a la interpretación de esta frase. Las dos sustentadas por buenos hombres, las dos con apoyo bíblico. La primera es que la frase alude al ungimiento del Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo. Como vimos en un sermón anterior, en el Antiguo Testamento los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con aceite antes de ser colocados en sus oficios respectivos. El nombre Cristo es la traducción griega de Mesías y significa en español ungido. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, porque en él se conjugan los tres oficios en su forma perfecta y definitiva. Él es rey, profeta y sacerdote. Por eso es ungido al inicio de su ministerio, pero no con aceite, sino con aquel a quien el aceite simbolizaba, el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma en las aguas del Jordán. Hay buenos comentaristas que opinan esto, pero otros estudiosos de las Escrituras opinan que esta frase alude más bien a ese lugar en el que se manifestaba en el Antiguo Testamento la presencia especial de Dios. Primero en el tabernáculo y luego en el templo. Ese lugar conocido como el lugar santísimo. El lenguaje del versículo 24 es ambiguo y por lo tanto puede aplicarse a una persona como puede ser aplicado a un lugar. El texto dice simplemente ungir la santidad de las santidades. Particularmente, yo me inclino a la segunda posición. Y eso por tres razones, básicamente. En primer lugar, porque en el hebreo, el lugar santísimo, esa frase lugar santísimo, puede ser traducida como lo más santo de lo santo. El templo era santo. Bueno, el lugar santísimo, dentro de ese lugar que era santo, era lo más santo de lo santo. Por eso se llama el lugar santísimo, lo cual concuerda perfectamente con lo que dice el versículo 24, ungir la santidad de las santidades. En segundo lugar, me inclino por esta posición, porque en todos los otros resultados que hemos visto ya en el versículo 24, el Mesías es el sujeto que realiza la acción, no el objeto. Fue el Mesías el que terminó la prevaricación. Fue el Mesías el que puso fin al pecado, el que expió la iniquidad, el que trajo la justicia perdurable, el que selló la visión y la profecía.
Si seguimos la secuencia lógica del texto, debemos pensar que es el Mesías el que unge la santidad de las santidades, no aquel que es ungido. Y en tercer lugar, la otra razón por la que me inclino hacia esta posición es que me parece extraño, o me parecería extraño, que se mencionara primero la obra redentora del Mesías, incluyendo su muerte en la cruz, para mencionar luego su ungimiento en el bautismo. Si esa frase es una referencia al bautismo del Espíritu Santo, al ungimiento del Señor por el Espíritu Santo en el bautismo, yo hubiese esperado que esa frase estuviera al principio, no al final. Por todas esas razones, yo creo, mis hermanos, que ungir la santidad de las santidades es el ungimiento de ese lugar en donde se manifestaba y se manifiesta aún la presencia especial de Dios. Ahora bien, pastor, todavía estoy en la luna. El templo ya fue destruido. ¿De qué templo es que se está hablando aquí? ¿Cuál es ese templo que ha de ser ungido por el Mesías? Muchos dispensacionalistas creen en esta posición que yo tengo ahora, la mayoría. Pero ellos dicen que al final de los años se va a reconstruir el templo de Jerusalén y que el Mesías lo va a ungir otra vez. Bueno, me resulta difícil creer eso. Bueno, de hecho, yo estoy completamente seguro que eso no puede ser. Ese templo no puede ser otro que la iglesia del nuevo pacto, de la cual Cristo es la piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 19. Hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el templo de Dios en el día de hoy? ¿Cuál es ese lugar donde Dios manifiesta hoy su presencia especial? La iglesia, donde quiera que ésta se reúne a adorar a Cristo en el nombre de Cristo. Primera Timoteo capítulo 3. Versículo 15. Versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Versículos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. En el templo se celebraban los sacrificios. Hoy día es la iglesia. La iglesia es un templo espiritual construido con piedras vivas sobre el fundamento apostólico, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pastor, ¿y cuándo fue ungida esa iglesia? ¿Cuándo el Mesías ungió la santidad de las santidades? Cuando envió al Espíritu Santo y lo derramó sobre su iglesia en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2.
Nosotros conocemos la historia, el apóstol Pedro comienza a predicar la palabra en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Era el 50 días después de la Pascua. Así que Pentecostés, en este caso, fue el día 50 después de la Pascua en la que Cristo murió en la cruz. 50 días después de la muerte de Cristo ocurrió lo que dice aquí. El Espíritu de Dios vino sobre los discípulos y la iglesia de Cristo quedó finalmente conformada. Y dice en el versículo 32 de Hechos 2, ahora Pedro está explicando lo que pasó allí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Quién ungió? No con aceite, sino con aquel a quien el aceite simbolizaba, el Espíritu de Dios. ¿Quién ungió la iglesia con el Espíritu de Dios? El Mesías victorioso. Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fue Cristo mismo quien derramó su Espíritu en la iglesia recién fundada y así ungió este templo espiritual que es ahora la morada especial de Dios en la tierra. En su carta a los Corintios, Pablo escribe: estos hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. La iglesia de Cristo es el templo de Dios, y ella fue ungida con el Espíritu Santo. He aquí los 6 resultados de la obra mesiánica, cumplidos todos en este lapso de 490 años. La semana que viene vamos a entrar a ver los cálculos de la profecía. Pero todo eso que fue profetizado se cumplió en ese lapso de 490 años, tal como Dios se lo había revelado a Daniel en esta profecía. Y Dios no solamente le reveló a Daniel los resultados, sino también la manera como el Mesías habría de obtener tales resultados, muriendo en la cruz, siendo inocente, para que pecadores culpables sean absueltos. Vean el versículo 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. El Mesías debía morir, o de lo contrario el pecado no sería expiado. Y Dios lo anunció de antemano unos 538 años antes del nacimiento de Cristo, más de 550 antes de su muerte. Cristo fue la provisión de Dios para salvar a los pecadores, la única provisión. Como decíamos el domingo pasado, porque solo Cristo es quien Él es, el Hijo de Dios encarnado, solo Él podía hacer lo que Él hizo, reconciliar al hombre con Dios, tomando su lugar en la cruz. Y ahora yo pregunto, a todos aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han confiado enteramente en Cristo para la salvación de sus almas, mi amigo, ¿qué tú vas a hacer con el Mesías? ¿Qué tú vas a hacer con el Mesías? Porque con Él es todo o nada. El mismo Cristo dijo en cierta ocasión: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Vas a permanecer en enemistad contra Dios? ¿Qué respuesta darás al juez en el día del juicio de por qué desechaste a Cristo y menospreciaste su obra de redención? ¿Qué respuesta darás? Dios no solo anunció su obra de antemano, cientos de años antes, para que no hubiese duda, sino que también la llevó a cabo, sin importar el precio que tuvo que pagar por ello. Mi amigo, si hubiese otro medio de salvación, Dios el Hijo no hubiese venido al mundo, Dios el Hijo no hubiese muerto en la cruz, Dios el Hijo no hubiese sufrido todo lo que sufrió.
pero no había otro medio. No existe otra forma de salvar al pecador dejando intacta la justicia perfecta de Dios. Y yo te pregunto, ¿te vas a atrever a desechar esa obra de redención? Escucha lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, y con esto concluyo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi amigo, no escaparás. No escaparás. Y tú no tienes excusa delante de Dios, porque Dios lo avisó de antemano. Y Dios lo cumplió, tal como lo avisó. Que el Señor use su palabra con poder en esta mañana, dando convicción de pecado a muchos en medio nuestro, pero al mismo tiempo mostrando a Cristo como el justo que murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, sabemos que hay porciones de tu palabra que son difíciles. Sabemos que hay porciones de tu palabra que demandan mucha atención de nosotros. Pero el mensaje de la salvación es tan claro y diáfano como la luz del mediodía. Hemos pecado contra ti. Hemos violado tu ley y algún día tendremos que dar cuenta de nuestras vidas en tu tribunal. Y en aquel día, Señor, nadie será absuelto, porque todos somos pecadores, excepto aquellos que se acogieron por fe a la obra del Mesías. Su muerte en la cruz, su justicia perfecta puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. Señor, tu palabra ha sido predicada. Y a pesar de la debilidad del predicador, a pesar de la debilidad de sus palabras, Señor, usa el Evangelio con poder por medio de la obra de tu Espíritu y que muchos aquí encuentren en Cristo al Salvador de sus almas. Ten misericordia, Señor, usa tu palabra porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.